y empezaremos con la primera ponencia. Para mí es todo un honor, la verdad, es que poder presentar al primer ponente. Lo conozco desde hace unos años, una persona excepcional, aparte como un médico extraordinario, y es un poco la charla inaugural, ¿vale?, en la cual intentaremos abarcar un poco todas las complicaciones infecciosas en el paciente, en este caso el trasplantado de órgano sólido. Y el ponente es el doctor Óscar Len, que es jefe de sección en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron, y él será el primero en tomar la palabra. Gracias. No sé si daré las gracias a Adrián por la invitación o no, eso será después, cuando acabemos la charla. Como me han dicho que ibais a preguntar mucho, pues me he tomado la libertad de ser yo el que empieza a preguntar. Y como sé que a la gente le gusta el tema del móvil y tal, pues si me hacéis el favor y captáis el QR, pues podremos participar todos juntos. No van a ser muchas preguntas, ¿eh? Algún día una charla la intentaré montar así, directamente yo haciendo preguntas y sobre lo que la gente responda hacer la charla entera, pero no va a ser el caso. Captar el QR y así podemos participar. Venga, pues la primera pregunta, ahí tenéis una imagen. Como hay diversas imágenes os lo he facilitado porque he puesto una flechita para que os fijéis en la imagen exactamente que quiero que os fijéis. Pues venga, hala. ¿Esto qué es? ¿Una inclusión vírica, un cuerpo negro, un criptococo fagocitado por un macrófago o es materia oscura? Hombre, 50% una inclusión vírica y 50% Claro, son preguntas que son... es un cuerpo negro. En realidad no es un cuerpo negro, perdonadme, porque hay un poco de falsedad. Es un cuerpo de negri en una biopsia cerebral. Entonces, ¿cuál es el antecedente epidemiológico interesante en este caso? El sujeto de este cerebro practicaba la colombofilia, se ha ahogado en una playa, se ha pinchado con un rosal o le ha mordido un perro. Como veis, fácil, para empezar. Venga, pues si le ha mordido un perro, parece que va con ventaja. Bien, le ha mordido un perro, sí. Y esto es un poco el trasplante. Me iba a mover, pero como veo que lo veo bastante bien desde aquí, igual me quedo aquí. Un paciente que fallece, este es un caso desgraciado, donante que viene de la India a Estados Unidos, una chica, le muerde un perro antes de llegar a Estados Unidos, desarrolla una encefalitis, nadie tiene en cuenta el diagnóstico, consideran que es una buena donante, se hace trasplante multiorgánico, incluso las córneas, todos los receptores fallecen, todos, porque hay transmisión de la infección del donante al receptor en todos los casos. Y entonces, pues vamos a hablar de esto un poco. No va a ser toda la parte dedicada a la donación porque luego Alberto os hablará de ello más profundamente, pero esto es una parte de las complicaciones infecciosas en el mundo del trasplante que hay que tener en cuenta, ¿no? La infección en el donante. Vamos a pasear por este sumario unos conceptos generales, vamos a hablar un poco del donante, del receptor y de algunas infecciones oportunistas que son típicas del mundo del trasplante de órgano sólido. El riesgo de infección en esta población... Bien, el riesgo de infección en esta población depende de diversos factores y los iremos repasando someramente. Uno de los principales es que son pacientes inmunodeprimidos, de eso va el curso, ¿no? De pacientes inmunodeprimidos. Tenéis que saber que no tenemos ningún marcador, a pesar de que se estudia mucho y se va detrás del santo grial para saber cuánto de inmunodeprimido está un paciente trasplantado de órgano sólido, no tenemos ningún marcador, no es como los CD4 que tenemos en la infección por el VIH. Se habla de lo que es el estado neto de inmunosupresión, que es todo esto, o sea, tiene importancia qué inmunosupresores utilizamos, a qué dosis lo utilizamos, cuánto tiempo los utilizamos, qué enfermedad de base tiene, los catéteres, los drenajes, en fin, son pacientes extremadamente complicados de manejo y en los que todos estos factores contribuyen a esa inmunosupresión.
Y esa es la balanza. Cuanto más ponemos inmunosupresión para evitar el rechazo, más favorecemos las infecciones, y cuanto menos inmunosupresión ponemos para intentar evitar las infecciones, pues más riesgo tenemos de rechazo. Es un equilibrio fino que tenemos que mantener constantemente. Es obvio que no es lo mismo el paciente trasplantado en el post-trasplante inmediato que el paciente que ya lleva más tiempo trasplantado, ¿no? Es obvio porque el paciente está más estable y muchos de los factores desaparecen, pero bueno, ese equilibrio siempre lo vamos a tener que tener en cuenta. Muchos fármacos que se utilizan en muchos niveles. Aquí en naranja os he marcado lo más importante. Es gracias a estos fármacos, a la ciclosporina y al tacrolimus, que existe el trasplante. No es gracias a la donación, no es gracias a los cirujanos, no es gracias, por supuesto, a los infectólogos, es gracias a esta medicación que veis aquí. Y esta medicación actúa en todos los niveles de nuestra respuesta inmune, principalmente en la respuesta inmunitaria celular, especialmente. Pero bueno, empezando por los corticoides, que afectan a cualquier tipo de la inmunidad, tanto la natural como la adquirida, pues os dais cuenta que son pacientes tremendamente inmunodeprimidos. Y los inmunosupresores en sí mismos, su manejo tampoco es sencillo. O sea, fijaros que los inhibidores de la calcineurina son fármacos de margen terapéutico estrecho y son nefro y neurotóxicos. Que micofenolato, y os lo pongo porque es la triple terapia estándar, un inhibidor de la calcineurina, actualmente tacrolimus, micofenolato y corticoides, pues depresión medular y diarrea. Os ha marcado en naranjita porque luego haré algún comentario al respecto. Los inhibidores de mTOR, como sirolimus y everolimus, pues tienen un metabolismo hepático, con lo cual interfieren mucho con otras medicaciones. También lo veremos esto. Y luego los antibióticos. Claro, los antibióticos tampoco son inocuos, ¿no? Muchos de ellos nos dan nefrotoxicidad, y ya os he dicho que los inhibidores de la calcineurina son nefrotóxicos, o sea que si vamos sumando es fácil que tengamos insuficiencia renal, y la insuficiencia renal en sí misma ya habéis visto que es uno de los factores que tienen más condicionado el estado de inmunosupresión. Los beta-lactámicos favorecen las convulsiones, lo mismo que los anticalcineurínicos, o sea que la suma de según qué beta-lactámicos más los inhibidores de calcineurina pues nos pueden hacer convulsionar al paciente. El cotrimoxazol que utilizamos para la profilaxis de neumocistis es un tóxico medular, igual que el micofenolato. Y luego ya no digo nada si tenemos que utilizar azoles, fluconazol, boriconazol y sabuconazol, las interacciones tremendas que tienen con los inhibidores de la calcineurina. Estos primeros subiendo mucho los niveles de los anticalcineurínicos, con lo cual se favorece extremadamente la nefro y la neurotoxicidad, o por ejemplo la rifampicina, que los disminuye tanto que lo que favorece sería el rechazo. Como os decía, un ejemplo de efecto adverso es la diarrea. Este es un estudio muy bonito porque a los pacientes trasplantados que hacían diarrea, ya viniesen de la calle, outpatient o pacientes ingresados en el hospital, le hacían un protocolo diagnóstico que cumplía todo esto. PCR en sangre de citomegalovirus, PCRs en heces de clostridioides difficile y de norovirus, enzima inmunoensayo para los protozoos y coprocultivo estándar. Importante, por ejemplo, si veis a la derecha de la pantalla en el recuadro azul está el coprocultivo en los pacientes que se hacía hospitalizados, su rendimiento era 0. La causa principal de diarrea en el paciente trasplantado es la farmacológica, la principal, vengan de casa o estén ingresados. Y la siguiente, ya a muchísima distancia, era el clostridioides, norovirus y luego citomegalovirus. O sea, fijaros que micofenolato, que es el principal responsable de la diarrea, nos puede hacer confundir mucho con las causas infecciosas. Fuera de la inmunosupresión, complicaciones técnicas relacionadas con la cirugía. Cuanto más cirugía, más infección, pero grullo. Y cuanto más complicada la cirugía, como por ejemplo trasplante de pulmón, más problemas, más que hígado o que el resto. Fijaros en el pulmón, ¿no? El pulmón, el trasplante de pulmón, tiene una característica especial, que es que el órgano se queda al aire.
nunca mejor dicho. Si hacemos el hígado se queda dentro de la barriga. Si hacemos los riñones, también. Si hacemos el corazón, pero el pulmón, no. El pulmón se queda comunicado por la vía aérea al exterior. Eso le confiere una especial predisposición a las infecciones. En el pulmón y en todos los trasplantes suturamos vasos sanguíneos y en el pulmón los bronquios, pero en ningún caso se suturan los nervios, en ningún caso. Esos son pulmones que se quedan sin función ciliar, sin secreción IgA, sin reflejo de la tos. Esto es una sutura de un bronquio, se hace una sutura continua que se aprieta y esto deja una sutura completamente isquémica. Esa zona ahí no llega nada. No llegan antibióticos, no llega nada. Eso es completamente isquémico. Eso generalmente suele hacer una escara negruzca cuando hacemos la broncoscopia de control. Eso es importante para una cosa que veréis hacia el final de la presentación. Tardará 2 o 3 meses en neovascularizarse esa sutura. O sea, si queremos llegar ahí por sangre, como que no. ¿Vale? Y como tiene este problema, pues a veces hay estenosis bronquiales, como esta que veis aquí. Y si hay estenosis, pues que hay que salvarla, porque si no el paciente no puede respirar. Entonces hay que poner ya un stent, como este que veis aquí. Y si ponemos un stent, se hace un biofilm, y entonces lo que pasa es que tenemos infecciones. Y muchas veces, en los materiales protégicos, son infecciones por múltiples. Todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora luego de poner tratamientos empíricos en este tipo de población. En el trasplante hepático, la cirugía, ¿qué veis aquí? Podría haber puesto una pregunta, no la he puesto, pero se ve esta lesión hipodensa. Claro, la vascularización y la oxigenación hepática en el trasplante sigue siendo como en la persona no trasplantada, por la porta. Pero la vía biliar depende única y exclusivamente de la arteria hepática. La arteria hepática, si vais a un trasplante, es una cosa fina, fina, fina. Muy fina, que se trombosa con facilidad. Si se trombosa la arteria hepática, el hígado, el parénquima lo aguanta, pero la vía biliar no. Se necrosa y forman estos bilomas. Y los bilomas son muy poco sintomáticos, pero se pueden infectar. Y si se infectan y acaban haciendo un absceso, empeora tremendamente la supervivencia. No será ni el primero ni el último paciente que tenemos que retrasplantar por culpa de una estenosis de la arteria hepática, que cuando ya la vamos a recanalizar en el gabinete de angiorradiología o de forma quirúrgica ya no llegamos a tiempo. Esto es una causa de retrasplante, porque si no, ya veis que la supervivencia es mucho menor, ¿no? Por suerte, tenemos una escala temporal para ayudarnos un poquito a las infecciones en el mundo del trasplante. O sea que durante el primer mes generalmente tenemos que pensar que son las infecciones propias de la cirugía. Todavía no se ha acumulado suficiente inmunosupresión como para que tengamos otro tipo de problemas. Entre el primer mes y el 6º mes es el periodo de máxima inmunosupresión. Si hacemos las cosas bien, ponemos bien las profilaxis, podremos salir de él con bastante suerte y con una buena evolución. Y a partir del 6º mes, pues si bien todavía podemos tener infecciones oportunistas, si ha sido un trasplante estándar, lo que nos enfrentaremos es a las infecciones comunitarias como cualquier otro paciente. Cuidado con los pacientes inmunodeprimidos, porque la clínica está claramente modificada. No hay que esperar que tengan tanta inflamación como un paciente inmunocompetente y, por lo tanto, los síntomas pueden ser muchísimo menores, ¿vale? Y nosotros abogamos por un diagnóstico agresivo. O sea, no vale, bueno, le ponemos tratamiento y a ver cómo va, porque ese paciente puede evolucionar muchísimo más rápidamente que un paciente inmunocompetente. Depende de lo que hagamos nosotros y que lo hagamos bien. Sus defensas no están para muchas alegrías. Entonces hay que intentarlo diagnosticarlo lo antes posible, etiológicamente, para poder poner los mejores tratamientos desde el punto de vista de la infección. Y como os he dicho, no todos son infecciones oportunistas y que cuando venga un trasplantado a urgencias y venga con una neumonía, el neumococo sigue siendo la etiología más frecuente, ¿vale? Porque a veces, pues será la pseudomonas, pues le ponemos ceftazidima, digo, muy bien, cojonudo. ¿Y el neumococo qué? Porque la ceftazidima, el neumococo no la cubre, ¿sí? No nos olvidemos que también pueden tener las infecciones normales. Bien, un punto concreto que luego, como os decía, el siguiente ponente desarrollará un poquito más es el donante, ¿no? Esta es una característica propia del paciente trasplantado y las infecciones transmitidas del donante las tenemos que esperar dentro del primer mes, ¿no? Hay condicionantes, no es lo mismo si el inóculo es muy alto que si el inóculo es bajo,
No es lo mismo el trasplante de pulmón, os enseñaré algún dato, que los otros trasplantes. No es lo mismo si hacemos una inmunosupresión con inducción, como por ejemplo con timoglobulina, que es lo que está marcado aquí como ATG, que es un deplector linfocitario total, que si lo hacemos con otro tipo de inmunosupresión, qué profilaxis hacemos o no. Siempre que tengáis una infección en el postoperatorio inmediato, aunque os parezca de perogrullo, quiero decir, parece un fallo de sutura, siempre pensar que puede ser una infección del donante, sobre todo si la clínica es atípica. Ya no os digo nada si es un donante multiorgánico y los dos riñones tienen lo mismo. ¿Sí? Cuidado, porque a veces no las sospechamos, pueden ser realmente agresivas y llevarnos a los pacientes al fallecimiento. No es muy frecuente, como veis aquí, la transmisión. Estos son datos más recientes. Nosotros tenemos datos de la cohorte de Resita de principios de los 2000, son muy parecidos. O sea, la transmisión no es frecuente, pero si hay transmisión, la letalidad sí que puede ser alta. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué se nos escapan algunas infecciones en el donante y hay transmisión de la infección del donante al receptor? Bien, primero porque no hacemos un cribado adecuado, ¿no? Por ejemplo, si el donante es de Guatemala, si el donante es de Ecuador, pues, señoras y señores, hay que hacer una serología para tripanosoma, porque le puedes transmitir el Chagas, especialmente si es una donación de corazón o de intestino, aunque se hacen pocas. ¿Vale? Por lo tanto, es fundamental saber de dónde viene el donante y hacerle el cribado de las infecciones latentes geográficamente restringidas. Esta es una pequeña tablita para consultarla, si necesitáis hacer el cribado. Puede ser que fallemos con las pruebas de cribado. Esto es una cosa que sabemos todos, ¿no? Desde que tenemos la infección hasta que hay respuesta serológica, pues ahí no podemos diagnosticar nada, es el periodo ventana. Ahora hemos mejorado porque tenemos pruebas de biología molecular, podemos hacer PCR, pero aún así, por muy buena que sea la PCR sensible, también pasan días desde la infección hasta que nosotros la detectamos, la fase de eclipse. Se gana mucho, fijaros todo lo que ganamos, por ejemplo, en VIH, de 22 días a 9 días, o en virus de la hepatitis C, de 2 meses a 7 días. Se avanza, pero desde el día 0 hasta el día 7 puede haber transmisión de la infección porque no lo podemos detectar. Hay que hacer un buen interrogatorio al paciente, vigilar si es un donante, al paciente, perdón, no, al donante, a ver si es un donante de riesgo, todo tenerlo en cuenta antes de tirar hacia adelante. Como causa de muerte del donante, ¿no? Los donantes, eso sería el caso que os he puesto al principio de la rabia. Pero cuidado, porque ponemos mucho énfasis, los donantes que fallecen de muerte encefálica y no tenemos la causa muy clara, especialmente si es una encefalitis, cuidadito con tirarlos para adelante. Aquí en Mallorca no lo sé, pero en la continental, en la España continental, hay dengue autóctono. Ahora mismo, ya, abril... Ahora he recordado una anécdota, pero es igual. Abril Ferral. Abril... ¿Sabéis? La semana pasada, desde la ONT, lanzamos alerta de virus del Nilo Occidental en Sevilla. Para que luego el cambio climático, el cambio climático. No. O sea, el cambio climático, eso es una realidad impepinable. Nosotros tenemos vectores de lo que antiguamente se consideraban, o sea, de enfermedades que nosotros habíamos tenido. En España había habido paludismo y las volveremos a tener. ¿Por qué? El cambio climático nos lleva a eso y ya lo estamos viendo. O sea, que ahora, hoy, abril, ya tenemos alerta de virus del Nilo Occidental en Sevilla, un caso confirmado y un caso probable. Y luego lo que pasa es que los pacientes que son donantes son pacientes que suelen estar ingresados en la unidad de Alberto y entonces allí se nos colonizan o se nos infectan y se nos infectan por multiresistentes. Este es un estudio que hicimos nosotros hace poco en trasplantados pulmonares y la verdad es que, fijaros, el broncoaspirado, el 50% están colonizados de los pacientes. Gracias a Dios los hemocultivos no, pero los aspirados sí. Y colonizados por microorganismos multiresistentes. Fijaros, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa XDR, alguna BIM, Stenotrophomonas maltophilia, en fin.
Nosotros los utilizamos porque lo importante es conocer la información antes de hacer el trasplante, conocer la información y adelantarte y hacer una profilaxis adecuada. Si eso lo consigues hacer, como demostramos nosotros en este estudio, pues no hay transmisión de la infección. Tienes que ser muy activo, con muy buena evolución de los pacientes, ¿vale? Como os enseño aquí en estas tablas. Y finalmente puede haber contaminación del líquido de preservación, ¿no? Fijar esta imagen en vuestra retina, sacar el móvil, preparados, 1, 2, 3, respondo otra vez. Aneurisma micótico renal, una nube tóxica, un hemangioendotelioma hepático o una malformación arteriovenosa cerebral. Vaya. Como ya hemos calentado, ¿no? Bien, pues fácil. Como es un aneurisma micótico renal, la etiología será... ¡Ay! A alguien se le ha escapado el dedo. Mira que lo he dicho, un aneurisma micótico. Bien, sí. Es cándida. Es cándida y cuidado porque a veces es el líquido de preservación que se coloniza y cándida o cualquier líquido de preservación colonizado tiene predilección por las suturas. Esta paciente hizo una hemorragia bastante importante que se pudo coaptar y la paciente fue bien, pero cuidado con la colonización o contaminación del líquido de preservación. Hay discusión porque algunos centros no hacen cultivo de los líquidos de preservación, pero nosotros abogamos totalmente por ello. Y por cierto, una pequeña reseña, aneurisma micótico quiere decir aneurisma infectado, no tiene nada que ver con que sea un hongo. Bien, la prevención de la infección, como os he dicho, comienza en el donante, hay que hacer serologías, el cultivo, los hemocultivos, como hemos visto, pero luego sigue en el receptor. Hay que hacer una buena historia clínica, hay que vacunarlo, el receptor, el candidato a trasplante tiene que llegar bien vacunado. Esto que veis aquí que está señalado en el cuadrito es porque son vacunas de virus atenuado, esto hay que vacunarlo antes de que el paciente se trasplante, después ya no se pueden poner. Y hay que hacer tratamiento de las infecciones latentes, hay que preguntarle por la sífilis, hay que preguntarle por la tuberculosis y si tiene infección latente tuberculosa hay que tratarlo, como bien demostraron nuestros compañeros neumólogos del hospital. Los pacientes que no se trataban, 5% de evolución a tuberculosis en el post-trasplante, los que habían recibido tratamiento con pauta corta o pauta larga de infección latente, pues no tenían reactivación de la tuberculosis después. Y ya pasamos un poquito a lo que serían las infecciones oportunistas típicas del trasplante, de las que quiero dar alguna mención, ¿no? Se dan en este periodo que hemos dicho, entre el primer y sexto mes, y el rey de la infección en el trasplante es citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus es un virus que adquirimos nosotros de chiquititos y queda latente en nuestro organismo y con la inmunosupresión se activa y nos puede dar efectos directos y efectos indirectos. Así es como lo reseña la literatura, yo creo que son todos efectos directos, unos directos en el momento por acción directa propiamente del virus y otro por la inflamación que produce, que son los efectos indirectos. Así como efectos directos, pues tenemos el síndrome viral y luego puede dar enfermedad órgano específica en cualquier órgano, especialmente en el órgano trasplantado. Si trasplantas un hígado, hepatitis, si trasplantas un pulmón, neumonitis, etc. ¿Vale? La verdad es que la incidencia de la enfermedad, que no de la replicación de la enfermedad, es baja porque hacemos medidas preventivas, que ahora os enseñaré. Y los efectos indirectos es difícil saber exactamente el qué, porque se necesitan cortes muy grandes y seguidas durante mucho tiempo y con un buen seguimiento y monitorización de la carga viral para citomegalovirus, pero efectivamente en trasplante de pulmón, pacientes a los que se le ha hecho seguimiento en el VAL, parece que tener cargas elevadas de citomegalovirus, en este caso eran 5 logaritmos o superior, se relaciona, DCI es la disfunción crónica del injerto, DCI, disfunción crónica del injerto, es como se llama en el trasplante de pulmón,
y también se ha asociado con la coronariopatía posterior al trasplante de corazón, la replicación por citomegalovirus, ¿vale? De forma significativa. Por lo tanto, parece que es importante controlar esta infección. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para decir enfermedad o replicación por citomegalovirus? Que tú, receptor seronegativo, que nunca has tenido contacto con el virus, recibas un donante seropositivo. En el momento entre el órgano y conectemos la vascularización, tú vas a hacer una primoinfección. Y entonces lo que hay que intentar es prevenirla. Hay dos estrategias de prevención, que es poner valganciclovir a todos los pacientes de forma universal durante 3 a 6 meses. Esto se hace especialmente, como os digo, en el seronegativo que recibe un órgano seropositivo o en el trasplante de pulmón, o como que tenemos una herramienta que nos sirve para vigilar citomegalovirus, que es la determinación de la PCR, pues vamos haciendo monitorización de la PCR y cuando sea positiva le ponemos tratamiento. Si ya tenemos enfermedad, entonces es súper importante reducir la inmunosupresión lo máximo posible, la balanza que os decía, y entonces lo que tendemos a utilizar ahora es ganciclovir endovenoso. El problema tanto de valganciclovir como de ganciclovir es que son fármacos tóxicos medulares importantes que nos obligan incluso a retirar el valganciclovir, que el citomegalovirus puede desarrollar resistencias, que las tenemos que sospechar en estas situaciones que os pongo aquí, cuando después de 2 semanas de tratamiento somos incapaces de reducir la carga viral, o en paciente que recidiva la replicación o la enfermedad después de un primer tratamiento. Tenemos que sospechar que haya resistencia a ganciclovir. Problema que teníamos hasta ahora es que las alternativas, como aquí no lo veis bien, aquí lo veréis mejor, son foscarnet y cidofovir. Son 2 venenos, son medicación muy nefrotóxica que solo se puede administrar por vía endovenosa, que no tienen indicación ni en profilaxis ni en tratamiento anticipado y que además tienen resistencias cruzadas con ganciclovir y que, por fortuna, ahora vamos a tener 2 nuevas armas terapéuticas. Una, que es esta, que es letermovir, que ya se está utilizando como profilaxis en el trasplante de progenitores y que el ensayo clínico en trasplante de riñón ha demostrado que va igual de bien que va el ganciclovir y estamos pendientes de aprobación, con la gran ventaja de que tiene muchísimos menos efectos adversos. Esta es la diferencia que se dio en el ensayo para neutropenia o leucopenia, del 25 al 30%, fijaros qué diferencia tan espectacular. Está pendiente de aprobación, esperamos que este año esté aprobado ya definitivamente. Esto para la profilaxis y para el tratamiento, en aquellos casos en que va el ganciclovir de efectos adversos o haya resistencia o refractariedad, ahora tenemos maribavir, que está aquí arriba. Fijaros que actúa también sobre la proteinquinasa que se necesita para fosforilar ganciclovir para que sea activo, lo cual quiere decir que no deis nunca maribavir y ganciclovir a la vez, porque maribavir inactivará ganciclovir, se da solo maribavir y hay un ensayo y está aprobado ya la administración de maribavir en estos casos porque demostró superioridad en estos casos que os digo para el tratamiento de la enfermedad refractaria resistente o la intolerancia al tratamiento con ganciclovir. Os he hecho una reseña al principio de todo en los inmunosupresores, porque no todo es malo. Gracias a Dios, los inmunosupresores, fijaros que si utilizamos inhibidores de la mTOR como sirolimus o everolimus, la incidencia de citomegalovirus baja muchísimo. Porque uno de los principales riesgos de infección por el citomegalovirus es el micofenolato. Entonces, si en vez de micofenolato en rosa utilizamos everolimus en azul, baja muchísimo la incidencia de replicación y la incidencia de enfermedad de forma claramente significativa. No solo eso, hay ensayos que ya han visto que después de tratar el primer episodio, si cambiamos a los pacientes de micofenolato a, en este caso, sirolimus, no everolimus, sirolimus, otro inhibidor de la mTOR, es espectacular. Ni un solo paciente recidiva de la enfermedad por citomegalovirus, ni uno solo. Bien,
Es otra arma que tenemos. Podemos jugar con la inmunosupresión y podemos jugar con los tratamientos. Fijaros cómo claramente reduce la infección. El uso de Metor. De hecho, en el Hospital Clínic, en trasplante renal, ya no utilizan micofenolato. Empiezan a hacer la inmunosupresión con tacrolimus, everolimus y prednisona. Tiene un problema los inhibidores de Metor, es que retrasan mucho la cicatrización de las heridas, pero bueno, en el caso de trasplante renal, en Clinic tienen muy buena experiencia, ya lo hacen así y les ha bajado muchísimo la incidencia por citomegalovirus. Epstein-Barr, otra de las infecciones latentes. Epstein-Barr también más prevalente en la caja torácica, ¿verdad? En el trasplante de corazón de pulmón y en el trasplante intestinal. El factor de riesgo fundamental, ya lo veis aquí otra vez, es que tú seas seronegativo y recibas un órgano de un seropositivo, pero el problema de Epstein-Barr no es la infección, sino que es un virus oncogénico y si nuestro sistema inmune no lo puede suprimir, el problema es que nos da una entidad que se llama la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Es un linfoma, mayoritariamente son linfomas B de célula grande, con inmunistoquímica positiva para Epstein-Barr en el 80% de los casos. O sea que no es por la infección que da, sino por el desarrollo del linfoma. Que necesitaremos una biopsia, como os digo, y demostrar por inmunistoquímica el marcador de Epstein-Barr. Y el problema es que no es como citomegalovirus. Ya lo podemos monitorizar, que no se ha demostrado todavía que la monitorización exhaustiva de Epstein-Barr nos permita adelantarnos al diagnóstico del linfoma. ¿Vale? De todas maneras, se aboga generalmente en trasplante infantil, que es donde hay el máximo problema de donante seropositivo a receptor seronegativo, a hacer monitorización y si la carga viral es alta, intentar reducir la inmunosupresión. Quedan dos virus. Virus BK. Este es exclusivo del trasplante de riñón, el poliomavirus. Poliomavirus BK, parecido al JC de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. También lo tenemos en chiquititos y tiene latencia en las células uroteliales. No me cansaré de decirlo, otra vez el factor de riesgo principal es que tú seas seronegativo y que nos pasemos con la inmunosupresión. Y la verdad es que la incidencia de viruria BK es muy alta en la población trasplantada adulta y en la infantil, y la de viremia, perdonar, un poquito más bajita. ¿Cuál es el problema de este virus? Que no da síntomas, ni un solo síntoma. De tal manera que tú vas monitorizando la función renal del individuo trasplantado y cuando llegas a la creatinina de 3 dice, ¡ay, algo pasa! ¿Será rechazo? ¿Qué será? Biopsias. Mal, porque es una afectación parcheada, no encuentras otra biopsia. Cuando ya lo encuentras y ya lo diagnosticas la nefropatía, ya no hay nada que hacer, nada que hacer. Riñón a la basa y a hemodiálisis otra vez, ¿vale? Y no te digo nada si te equivocas y lo tratas como rechazo y le pones corticoides cuando en realidad es un virus BK. Entonces vamos tarde, por eso sí que se monitoriza. Se intenta monitorizar. Aquí hacemos nosotros en nuestro centro, que lo hacemos ya, hemos dejado la viruria y lo hacemos por viremia, para intentar reducir la inmunosupresión. Se ha intentado miles de tratamientos que os he puesto en esta tabla, con leflunomida, con ciprofloxacino, que por cierto con ciprofloxacino lo único que consiguieron en ese ensayo es aumentar las resistencias de la infección de orina a las quinolonas. Pero mirar que en todos los ensayos lo que abogaban, aparte del tratamiento, era bajar la inmunosupresión. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando tienes ya viremia positiva, bajar la inmunosupresión, adelantarte. Si no, tarde. Claro, hemos dicho que también podemos tener infecciones normales, como por ejemplo, COVID. Le he dicho a Adrià cuando venía por aquí que no sabía si poner diapositivas de COVID o no, pero al final he puesto alguna. Fijaros lo que pasaba al principio, la incidencia en nuestros trasplantados, esta es nuestra corte del hospital, era mucho más alta que en la población general, pero no tenían más mortalidad. Eso lo vimos nosotros en nuestra cohorte, que es esta gráfica, aunque sí que parezca que la hay, no era significativa, era superior pero no era significativa. Cohortes posteriores han demostrado mucho más grandes y haciendo metaanálisis que efectivamente no era superior.
¿vale? Y que los factores de riesgo eran bastante parecidos a los de la población general, a excepción de que obviamente el trasplante pulmonar en sí mismo parecía un factor de riesgo, ¿vale? Pero los factores de riesgo asociados a mortalidad eran pacientes añosos, desarrollar distrés del adulto o adquisición nosocomial. Evidentemente, ya os lo he dicho, las vacunas antes, porque luego cuando ya estás inmunodeprimido, si te vacuno, tu respuesta va a ser inferior. Y así se ha demostrado. Este trabajo en el Hospital del Mar demostró que la respuesta humoral es más baja que la población general y la respuesta celular, uno de los primeros trabajos en los que se miró, también era más baja. Pero lo importante es que a medida que vas vacunando, se van recuperando pacientes. No solo en tanto por ciento de pacientes, sino en cantidad de anticuerpos neutralizantes. Primeras, segundas, terceras dosis, inmunidad humoral a vuestra izquierda, inmunidad celular a vuestra derecha. Cuanto más vacunas, más sube la respuesta. ¿Qué pasó desde que empezamos nosotros a vacunar a los pacientes? Pues que la incidencia en nuestros pacientes que se vacunaban todos y se vacunaron rápidamente disminuyó antes que en la población general. De tener pacientes que no tenían serología, que son todos estos puntos rosas, y pacientes que fallecían, a tener, que son los puntos naranja, pacientes no vacunados que fallecían, a tener muchísimos menos pacientes y todos puntos azules, pacientes que sobrevivían, simplemente con las 2 primeras dosis de vacuna, ¿vale? Publicamos el año pasado desde el grupo de GESITRA, y lo tenéis en Transplantation Reviews, el grupo de GESITRA, las guías de tratamiento de SARS-CoV-2 en la población trasplantada. Nosotros recomendamos hacer tratamiento precoz a todos los trasplantados, el tratamiento dentro de los primeros 7 días, de 3 días de Remdesivir. Y luego, evidentemente, si tienen neumonía o enfermedad, pues el tratamiento con Remdesivir. Porque el problema del Paxlovid, el Nirmatrelvir, Ritonavir, son las interacciones casi que insalvables con la medicación inmunosupresora. Y vamos a acabar con otra cosa que es muy propia también de la población inmunodeprimida celular, otra infección oportunista, que es la infección fúngica. ¿Hay neumocistis girovecchi en trasplante de órgano sólido? Lo hay. Y lo hay porque todos tenemos muy claro que tenemos que hacer la profilaxis con cotrimoxazol al principio del trasplante, pero nadie se acuerda que si ese paciente al 6º mes, al 9º mes, ingresa, tiene un rechazo, le volvemos a poner bolus de corticoides, habría que volverle a reintroducir el cotrimoxazol. Una cosa tan sencilla como una pastilla de cotrimoxazol al día. Y eso lo han demostrado los franceses. Fijaros que van pasando los años y siguen teniendo neumocistis, porque el paciente es dinámico. Y si vuelve a tener factores de riesgo, habría que volver a reintroducir la profilaxis. Factores de riesgo que tenemos son estos que veis aquí, sobre todo en pacientes mayores, el citomegalovirus nuevamente, o pacientes, por primera vez aquí en este estudio se demostró que tener menos de 750 linfocitos podría ser un factor de riesgo, pero el factor de riesgo principal, y esto lo miramos en nuestra sede del hospital entre estos años que veis aquí, es, ya os lo he dicho antes, nada más empezar con esta neumocistis, darle corticoides. Por favor, si a los pacientes les dais corticoides durante un tiempo prolongado a dosis altas, hay que ponerles Cetrin, la arteritis de Horton, cualquier paciente, los trasplantados sin duda, ¿sí? Y luego una pequeña reseña. Hasta ahora el diagnóstico se basaba en el lavado broncoalveolar y en la tinción, pero eso va muy bien en la infección por VIH porque la carga suele ser bastante alta. Nosotros ahora en el hospital lo estamos haciendo combinando el beta de glucano, este antígeno panfúngico, con la PCR del lavado oral y nos evitamos la muestra invasora, ¿sí? PCR de lavado oral y beta de glucano, la combinación, si ambos son positivos, tenemos estudios que demuestran que tiene un valor predictivo positivo de enfermedad bastante alto. No voy a entrar más. Cotrimoxazol, por favor, no solo al principio del trasplante, sino cuando volvemos a tener factores de riesgo. Y luego, finalmente, la infección fúngica invasora. Esta sí que es nuestra serie de Resitra, de principios de los 2000, como veis, del 2005. Pulmón mayoritariamente Aspergillus, lo veis en rojo, los otros mayoritariamente Cándida.
problema de cándida y de Aspergillus invasor en el trasplante de órganos sólidos es la tremenda mortalidad, letalidad del 30% para la cándida, 40% para Aspergillus. Factores de riesgo que son bastante parecidos, tanto para cándida como para Aspergillus. Aquí tenéis los de cándida, especialmente, y recalco una vez más, la insuficiencia renal o el tratamiento del rechazo agudo, y luego los nutrición parenteral, antibiótico de amplio espectro, etc. De elección en el trasplante una equinocandina, porque los azoles interaccionan con los anticalcinurínicos. De elección una equinocandina. Se puede poner fluconazol, luego, pero de elección de entrar una equinocandina. Sí, vaya diapo, se me ocurre casi acabando la charla, pero bueno, la simplifico. Lo mismo para Aspergillus, siguen siendo los mismos factores: insuficiencia renal, infección por citomegalovirus, tratamiento con corticoides de rechazo. Esto es lo que nos pasaba a nosotros al principio del trasplante pulmonar. 54% de los pacientes que trasplantamos al principio de la primera N, porque no hacíamos profilaxis, tenían infección y se nos morían 1 de cada 4. El doctor Gabaldá, compañero de allí, algo mayor que yo, también tengo que decir, dijo, think different, think different. Y entonces dijo, vamos a hacerle esto al paciente trasplantado. ¿Y esto qué es? Por favor. Inhala esta paciente acetilcisteína, cocaína, un polieno, no tengo ni idea, una hidroxicloroquina. ¿Qué les damos a nuestros pacientes ahora? Bien, bien. Nadie ha puesto cocaína. Nos gustaría, pero para que viviesen con más estimulados, pero no. En realidad lo que nebulizan es un polieno, es anfotericina B. ¿Os acordáis de la sutura a la que no llegaba nada? La única manera de proteger la sutura en el trasplante de pulmón es hacer antibiótico-terapia nebulizada. Daría para una charla entera. Nosotros nos dimos cuenta que haciendo esto, fijaros, pasamos de tener 54% de infección a tener solo 6% y ya no se nos morían los pacientes. Primero lo hacíamos con deoxicolato, que duraba 7 días en el alveolo, pero luego nos dimos cuenta que con la liposomal 15 días, y eso es lo que hacen nuestros pacientes una vez ya están estables. Anfotericina B liposomal cada 15 días como profilaxis. ¿A qué nos ha llevado ello? A que baje el número de infección, pero a que aumente el número de resistencias. Siempre es lo mismo. Si utilizáis un antibiótico, un antivírico, un antifúngico durante mucho tiempo, al final tendréis resistencias sí o sí, o bien porque las estimuláis o bien porque las seleccionáis. ¿Vale? Diagnóstico. El diagnóstico radiológico es mayoritariamente el árbol en gemación. Olvidaros del nódulo con el halo. Eso es para el neutropénico. Paciente neutropénico, sí, es esa la imagen típica de la infección fúngica invasora. En el trasplante de órgano sólido es la que os he enseñado anteriormente. Y el diagnóstico habitualmente ahora, la mayor sensibilidad en el trasplante de órgano sólido, a diferencia del trasplante de progenitoris, no es hacer el antígeno galactomanano en sangre, sino hacerlo directamente en el BAL. ¿Sí? Es por cuestiones de la fisiopatología de la infección. El tratamiento de elección aquí sí que son los azoles, no lo podemos evitar. Voriconazol ya se demostró en su momento que era más eficaz que anfotericina. El problema es que hay que monitorizar los niveles tanto del azol como de los anticalcineurínicos. La verdad es que hay que reducir muchísimo las dosis de los anticalcineurínicos para no tener problemas, hasta un 50%. Y ahora la ventaja que tenemos es que tenemos isavuconazol, licenciado también desde hace poquito. Tiene muchas menos interacciones y muchos menos efectos secundarios y la misma efectividad, y es lo que utilizamos ahora. En resumen, 2 diapositivas de resumen con los mensajes que creo que son importantes. La inmunosupresión mínima, la necesaria para evitar el rechazo, pero la mínima para evitar las infecciones. Las medidas estándar, pero elevadas a la máxima expresión. Catéteres si no se necesitan fuera, drenajes retirados antes posibles,
todas las anomalías metabólicas tienen que estar súper bien corregidas, acordaros de hacer la profilaxis correcta en todos los pacientes, vacunarlos, a la hora de recetar, tener en cuenta las interacciones medicamentosas, que son muchísimas, ¿vale? Que nos pueden dar muchos problemas. Os he enseñado la tablita de la cronología. En la medicina, pausa dramática, en la medicina hay que individualizar siempre. No es la misma A que te parece que es en este paciente, no es la misma que en este, pero en el inmunodeprimido hay que individualizarlo uno por uno antes de tomar ningún tipo de decisión, ¿vale? Sobre todo porque al ser pacientes inmunodeprimidos la clínica es completamente enmascarada, ahí hay que ir con cuidado, ¿vale? Diagnóstico agresivo. Si estáis interesados en este tema, pegarle una foto a esta diapositiva. Las guías clínicas de la Sociedad Americana de Trasplante, que están en Clinical Transplantation, de acceso libre, son como 600 páginas igual, entre un artículo y otro. Y luego 2 artículos muy buenos, uno de Fishman, el padre de la infección en el trasplante, que ya tiene algunos años, pero que es fantástico, y uno que han hecho unos compañeros intensivistas franceses, que también está muy bien, en Intensive Care Medicine del 2019, que la verdad que a mí también me gusta mucho, porque está muy condensado. Y ahora sí que soy yo el que aceptará las preguntas de la audiencia. Gracias.